Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, es un gusto estar con ustedes en este espacio de Entre Contadas, entrevistas de la Red de Narradoras México. Soy Gisela Mórtegui y voy a tener el gusto de presentarles a la talentosa escritora Cristel Gutska. Me voy a permitir leerles algo de su biografía. Escritora con varios libros publicados en diversos géneros, tanto para público adulto, juvenil e infantil. En el 2012 fue elegida como la escritora del año en Canadá, dando conferencias sobre su obra en distintas universidades de aquel país. Ha obtenido reconocimientos en concursos literarios y algunas de sus obras de teatro han sido montadas en México. En el 2014, su libro Las fotos de Caro fue seleccionado por la SEP para formar parte de las bibliotecas escolares de todo el país. Mismo año en que ganó el International Latino Book Award con su libro Los muertos andan en bici, que en el 2015 quedó seleccionado por la SEP para las bibliotecas de tiempo completo. En el 2017 ganó el primer lugar del concurso Por un grito de vida, convocado por Editorial Porrúa y la Secretaría de Salud, con su novela Hoy aprendí la palabra cáncer. Articulista en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, Canadá, España, Francia y México, colaboró en la organización de eventos culturales en la Embajada Canadiense en México, ha sido docente en instituciones educativas y culturales, tallerista y conferencista en ferias de libros. Cuenta con la licenciatura en Ciencias Humanas y maestría y doctorado en Apreciación y Creación Literaria. Actualmente colabora con instituciones privadas y gubernamentales en proyectos relacionados a la promoción de la lectura. Es fundadora de Lerapia AC, asistencia integral a través de las artes con enfoque en terapias narrativas. Pues bienvenida, Cristel, qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Igualmente, querida Gisela, pues feliz realmente de tener este espacio de conversación y qué mejor con alguien con quien comparto tantas cosas, entre ellas pues, nuestra gran pasión que son los libros y las historias. Así es, muchísimas gracias por haber aceptado y por honrarnos con tu presencia. Quiero que nos platiques de viva voz, en directo y a todo color, sobre tu infancia, sobre tu juventud, un poquito, para conocerte un poquito más, que nuestros oyentes te conozcan. Pues bueno, mira, ya prácticamente, ya cuando hago estos ejercicios de memoria, ya de pronto hasta se me pierden eventos, ¿eh? Pero digo, sintetizando así a muy grandes rasgos, pues bueno, yo nací en una tierra fría de tótems, justamente, en un pueblo muy alejado de toda la civilización, apenas había 300 habitantes, y pues bueno, mi entorno siempre fue totalmente silvestre, natural, ¿no? Más que tener vecinos humanos, yo tenía vecinos animales, ¿no? Entre osos grizzlies, entre pumas, águilas, ardillas, linces, venados. Entonces ese era mi entorno infantil, ¿no? El contacto con la naturaleza, con el mar a unos pasos de distancia. Entonces todo ese contexto, por supuesto que me dio una dinámica especial a mis juegos infantiles y también a todo lo que conllevaba a esos momentos de interacción familiar, ¿no? Porque pues este contexto pues teníamos media parte del año nevando con mucho frío, entonces había que encerrarse en casa, no había mucha oportunidad de salir, entonces pues dentro de casa pues se daba mucho este espacio de conversación, de las narraciones orales, ¿no? De acercarse a libros, a historias que me contaba mi mamá o mi papá, y bueno, pues luego de unos años pues me vengo a vivir a la Ciudad de México, donde pues imaginarás que el cambio fue pues abismal. Aquí había más gente que
que animales silvestres, y pues, bueno, pues sabemos cómo es este entorno pues de otra naturaleza, totalmente diferente. Entonces, bueno, pues la verdad es que ese fue un tránsito infantil, ese cambio de cambiar de idioma, de cambiar de espacio, de gente con la que trataba, de insertarme a un nuevo colegio y a construir pues otro espacio vital, ¿no? Con amistades, con otro tipo de historias y de libros que pues eran muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, bueno, pues ya crezco y pues según yo iba a estudiar arquitectura y pues cuál va siendo mi gran sorpresa que en realidad pues me di cuenta que como que no había muchas materias en esa carrera que a mí me llamaran tanto la atención y pues decidí hacer el cambio y fue ahí que pues me enganché con la literatura, que ya venía siendo parte de mi haber, pero pues ahora de manera como que más académica y más profesional fue como arranqué también con la escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, esto digamos que es a muy grandes rasgos, transitar y este contacto con las historias propiamente dichas. Qué maravilloso debió haber nacido y vivido en ese entorno, en ese espacio, rodeada de naturaleza, de toda esa fauna. No sé, me imagino los amaneceres, los atardeceres. Me imagino que cierras los ojos y llevas ese paisaje en ti, en tu mente, en tu corazón. ¿Y qué sería lo que más extrañas de esa tierra, de esos paisajes? El silencio, la tranquilidad, esos espacios de soledad, que no de vacío, que no es exactamente lo mismo, pero sí como que de pronto ciudades tan grandes como esta en la que vivimos, pues se vuelven pues un ruido constante, no solo ese ruido que se escucha directamente en los oídos, sino como que tenemos una saturación de información, ¿no? Estamos como que tan ávidos de estar en producción constante de trabajo, de trayectos, de que el tiempo no alcanza. Creo que es esas pausas vitales que en un contexto de esa naturaleza pues no están presentes, es decir, el tiempo se maneja diferente, ¿no? Como que es otro ritmo y sí, es como una manera diferente de mirar, de sentir, de estar. Entonces, eso creo que lo extraño bastante. Intento de alguna manera, pues estando acá, convertir mi hogar en esa capsulita en donde de pronto puedo reconectarme, pero bueno, pues de pronto también es imposible por donde estamos, ¿no? Sí, aunque por tu biografía veo que tienes la oportunidad de viajar con frecuencia a Canadá para trabajar, ¿no? Para dar talleres, conferencias, clases. Entonces, como que transitas en ambos mundos, ¿no? Así es. Sí, he intentado no dejarlo del todo. Y pues sí, también lo que nos dan este tipo de contextos en México, creo que también tiene más allá de esto que me preguntabas en cuanto a esta nostalgia o este extrañamiento, lo cierto es que también he encontrado en el acto y en el ejercicio de escribir esta permanencia de esos eventos, situaciones, quizá pues sentires que de alguna manera quedan testimoniados de manera velada, consciente o inconsciente en muchos de mis libros, ¿no? Pero lo cierto es que también hago un contraste de formas de estar, de vivir, y bueno, muchas de las cosas que encuentro acá, pues estoy segura que las extrañaría estando en otra parte, ¿no? Aún este estrés y esta vorágine de imágenes, de estímulos y hasta el idioma mismo. Eso sí, el español me parece que pues, tiene una posibilidad y una riqueza que el inglés en este caso pues no tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa que yo me queje en lo más mínimo, son solo cosas que una parte enriquece a la otra y va dando un tanto el equilibrio.
Muy bien, muy bien, muy interesante. Porque finalmente además tú viajas mucho, ¿verdad? Tengo entendido que viajas mucho. Entonces a lo mejor llega un momento en que te conviertes en una ciudadana ya no de México, ya no de Canadá, sino en una ciudadana del mundo con la riqueza que eso conlleva, ¿no? Creo que tú has dicho esa parte medular y eso es algo de lo que más me gusta de viajar, que a mí me parece ya ha sido como una línea intencionada de ahorro, de que las mejores inversiones para mí han sido esas, las de los viajes, por las experiencias que involucran, ¿no? El conocer otras culturas, el vincularme con otras formas de ver el mundo desde otras perspectivas, desde otras personas. He conocido gente maravillosa que se ha vuelto amiga y cercana, que conservo hoy en día de esos diferentes lugares, y eso por supuesto te amplía en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y aparte, en mi caso, hasta me ofrecen material de viva voz para recrearlo y transformarlo en ficción o en relatos incluso que puedan estar aterrizando cuestiones sociales, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso hace el salir de tus propias fronteras, ¿no? Es un tanto darte la oportunidad de encontrar o echar raíces en diferentes partes y al mismo tiempo tener esa libertad de no anclarte a ningún otro en especial. Y seguramente, como dices, esto ha influido e influenciado tu literatura, que por cierto ya tienes más de 20 libros escritos, ¿es así? Sí, Para sí, ser precisos, como ¿cuántos? 20. pues yo creo que sí, ya estoy como en el 27 ya ¡Oh! publicados. Ya tenemos ahí otros próximos que yo espero que salgan el siguiente año también, así que pues sí, por ahí vamos. Así que, y otros tantos más que se quedan en el cajón, ¿eh? Lo cierto es que a veces los que salen parecieran que son los únicos que escribimos y suele ser al revés. Los que uno escribe son en proporción más los que se quedan en el cajón, los que por un motivo u otro no encuentran la luz, la oportunidad, el espacio, su tiempo, y los que llegan a buen puerto a manos de más lectores, pues son esos pocos afortunados, ¿no? Que se conjugan en toda su suerte para que estén allí al alcance de los demás. Así que bueno, así es. De esos libros, hay uno en lo particular, Las fotos de Caro, que fue seleccionado por la SEP para las bibliotecas escolares de todo el país. ¿Qué nos podrías decir de este libro? ¿Qué nos podrías compartir? Mira, ese libro fue un parteaguas en mi carrera literaria, porque fue uno de los pocos libros que hay sobre el tema de abuso sexual infantil, dedicado a niños de alrededor de 6 años, 6, 7 años. Y pues sí, fue un proyecto, digamos, con muchos retos, desde escribirlo por la crudeza que implica el trabajar una historia que aborde esta temática pues tan dolorosa, pero tan común en todas partes del mundo, pero sobre todo en México, que México sabemos que está en los primeros lugares de abuso sexual infantil a nivel mundial. Entonces, es un tema de función social, ¿no? Es una problemática que vivimos, aunque sigue siendo tabú hablarlo y más para el público infantil. De modo que, pues sí, me di a la tarea, me parecía importante, pertinente, necesario, indispensable que también se hablara desde la literatura, y escribí esta historia de las fotos de Caro, que en sus inicios pues tenía una extensión como de unas 10 cuartillas, un poquito más a lo mejor. Pero, pues bueno, me di cuenta que tenía que pensar también en cómo se iba a reflejar esta narrativa escrita en la imagen, porque pues no quería yo que se volviera como algo todavía mucho más crudo, haciendo imágenes explícitas de eventos que pues de por sí
podían ser delicados al momento de tratarlo y de acercarlo a pequeños lectores. Entonces me vinculé de manera independiente con un ilustrador, le presenté el texto y a partir de ese momento, de manera fuera de las editoriales, empezamos a trabajar con ese texto. A grandes rasgos, tuve que depurarlo y de 10 páginas quedó en 10 líneas nada más, que fue un trabajo bien difícil. A veces es más fácil aumentar, meter escenas, situaciones, que recortar a ese nivel, 10 líneas, para convertirlo en el formato de libro álbum. Y entonces que la imagen, el trabajo del ilustrador, pues ganara peso también en esta doble lectura. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un trabajo pues muy cuidado de ambas partes. Creo que quedó un material pues sí, sutil dentro de su dificultad, y teniéndolo concluido, pues me di a la tarea de buscarle algún nicho para que se publicara. Fue otro trajinar difícil que alguna editorial quisiera publicarlo por obvias razones, porque no era un material comercial, ¿no? No se iba a volver bestseller por obvias razones, ¿no? Y porque estaban implícitos también muchos temores, prejuicios, dificultades de los mediadores de lectura, llámese padres de familia que pues, les asustaba acercarle estos materiales a sus hijos, a los maestros pues no sabían qué pasaría si al leerlo en clase detonaba una situación de esa naturaleza, cómo manejarlo, ¿no? Pues directivos, en fin, todo esto que involucraba no solo que se publicara así, que fuera un libro y listo, ¿no? Había que pensar en todas esas necesidades que pues para las editoriales resultaba un riesgo. Entonces, bueno, avanzando la historia a pasos veloces, pues una pequeña editorial se acerca a mí y me dice que la publica con el fin de meterlo al concurso de libros del Rincón, de la SEP, y pues a ver, probar suerte. Y pues la metió, se imprimieron poquitos ejemplares solo para ese fin, y pues luego de una selección de los comités a nivel nacional, pues con debates, donde entró pues la discusión de la pertinencia o no pertinencia de diferentes instituciones, del entonces secretario de Educación, pues resultó seleccionado y ha sido uno de los libros con mayor tiraje y que ha sido repartido en todas las escuelas públicas del país. Así que, bueno, luego de esa publicación, pues también pareciera que ya fue una historia de éxito del libro, pero lo cierto es que luego de ese evento, pues también me encontré con muchas experiencias en donde pues hubieron escuelas que lo vetaron, que lo escondieron, lo desaparecieron, pues justo por este temor, ¿no? De trabajar el tema, pues de manera como que más abierta, pero bueno, pues creo que pues esto es cuestión de que haya más gente que reflexione sobre estas temáticas que son parte también de todo el esquema de literatura infantil y que también se vuelven importantes, ¿no? Entonces, pues yo confío en que poco a poco, no por mi libro, sino por la literatura en general, se vayan abriendo más espacios desde todos los nichos para también integrar este tipo de problemáticas que a veces desde una mirada ficcionada, ¿no? Desde un personaje, son más fáciles de hablar con los pequeños para testimoniar algo que sucede, para sensibilizarlos para alguien que esté pasando por algo semejante y lo que sería mejor para prevenirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la historia de las fotos de Caro y ha sido parteaguas porque muchos mediadores de lectura me conocieron en esta línea de temas difíciles justo por esa obra. Pues muy, muy importante lo que nos estás compartiendo, porque además no es el único libro y ahorita pues seguiremos hablando de esos libros que has escrito, ¿no? No es el único libro con temas, entre comillas, pues delicados, difíciles de abordar, que a veces los padres, los maestros, los bibliotecarios no saben cómo tratar estos temas, no saben cómo hablar de estas cosas. Aquí, por ejemplo, que es una red de narradoras, ¿no? Pues también las que tengan la necesidad de tocar estos temas, yo creo que pueden encontrar un gran apoyo en tus libros, pero tus libros serían,
llamados o catalogados como libros perturbadores, ¿no? Así se definen muchas veces, ¿no? Estas temáticas tan complicadas, pero yo creo que es necesario abordarlas, es indispensable, como dices, para prevenir, sobre todo, que estas situaciones se sigan repitiendo, ¿no? Si alguien lo quiere conseguir, ¿todavía se puede o ya no? Nunca ha estado disponible a la venta al público, justo por los motivos antes mencionados. Forma parte nada más de las bibliotecas escolares, los podrían encontrar en escuelas públicas, quizá haya uno que otro regado por ahí, pero no ha habido otra editorial que se anime a publicarlo para su venta comercial. Así que, pues bueno, pues yo sigo esperando que haya en algún momento el tiempo y el espacio preciso para que alguna otra editorial se anime, ¿no? Con este antecedente. Uy, sí, pues debió ser muy fuerte saber que lo vetaron de algunas escuelas, ¿no? Debió ser difícil. Sí, sí. No, discúlpame, adelante. No, ¿alguna, en lo particular, alguna anécdota o algo que recuerdes bueno o malo en relación a este libro? Pues tanto de un lado como del otro, cuando fui invitada varias veces a platicar en algunas escuelas en torno a este material sobre cómo trabajarlo desde pues, los directivos, desde los docentes, pues sí, me daba cuenta que curiosamente no estaba en los estantes el libro, ¿no? Y pareciera como que nunca lo hubiesen recibido y cosas así, ¿no? Y bueno, cuando lo platicaba en corto con alguno de los maestros, me comentaban tal cual, ¿no? Que lo cierto es que había temas mucho más importantes que abordar en sus aulas que ¿no? O sea, temas más cándidos, más divertidos, más luminosos. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo, no? Evidentemente mi postura es no limitar, ¿no? El acceso a todo tipo de materiales. No estoy diciendo que este tipo de enfoques o este tipo de temas dificultosos sean mejores que los de aventuras, que las de diversión, que las meramente placenteras. O sea, para nada, yo creo que todas son importantes para diferentes fines, ¿no? Sin embargo, no pueden quedarse fuera, no tenemos, ni siquiera tendríamos el derecho de limitar el acceso a recursos de autocuidado para un entorno en unas edades tan vulnerables donde sabemos que la mayor parte de los peques que sufren algo de esta naturaleza encuentran en sus espacios más cercanos, llámese familias, llámese entornos escolares directos, pues los abusos, los mayores abusos, ¿no? Entonces, ¿por qué no también utilizar la literatura para eso, ¿no? Llevando una guía responsable, porque lo cierto es que también son libros que no se pueden manejar como aquellos otros, como los divertidos de aventuras de princesas y dragones. No es darles el libro y ya, léelo por tu cuenta y listo. No, por supuesto que no, son libros que necesitan acompañamiento y ese acompañamiento debe ser responsable, debe estar cuidado en los discursos, no es nada más llegar a una mediación lectora y leerlo abiertamente y bueno, ¿les gustó? Bueno, adiós, porque abre cajas de Pandora que tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes o sensibles para contener posibles situaciones que pudieran estarse viviendo de manera semejante, responder de manera adecuada mínimamente a posibles cuestionamientos. Y bueno, la labor del mediador en este tipo de materiales es fundamental. Yo creo que también debe haber una preparación previa para quien va a trabajarlos, cómo hacerlo, de qué manera, hasta dónde profundizar o no, detectar, canalizar, todo eso, ¿no? Que no es nada más llegar a narrar un cuento. Entonces, esas han sido experiencias en ese sentido, pero igual he encontrado muchísimas otras donde hay personas que me dicen, ojalá yo hubiese tenido acceso a un libro que hablara sobre esto cuando yo era pequeña, ¿no? Porque yo viví algo así y en ninguna parte yo me sentía reflejada ni mi voz escuchada
porque ningún personaje de los que me planteaban pasaba por algo similar, ¿no? Hubiera sido totalmente diferente encontrar alguna respuesta a alguna forma de llevar mi dolor de manera distinta, ¿no? Entonces, te digo, ha habido de todo un poco, y para mí todas esas comentarios pues son importantes al final de cuentas, son sensores sociales, y que te dejan ver también la necesidad, tanto unas como otras, la necesidad de seguir insistiendo en que la gente conozca que también existen estas otras literaturas, ¿no? Me parece importantísimo lo que puntualizaste y estoy completamente de acuerdo, que no solo también es compartir por compartir, que también eso es algo muy peligroso porque la palabra es muy poderosa. La palabra construye, la palabra destruye. Eso de la caja de Pandora fue perfecto, ¿no? Fue perfecto para hacernos entender que siempre hay que tocar estos temas con responsabilidad, antes, durante y después. Así es, totalmente. Y quiero preguntarte, tú has escrito para niños, has escrito para jóvenes, has escrito para adultos. ¿Cómo ha sido este transitar? ¿Dónde te sientes más cómoda al escribir? Pues empecé escribiendo para adultos. Según yo, me sentía muy bien allí, porque fueron los primeros libros que me publicaron, y bueno, en diferentes géneros, pero cuando llega un momento en mi haber pues laboral, en cuanto tuve la oportunidad de acercarme a lo que se hacía hoy en día en la literatura infantil, con todos estos temas y tantos más, con diferentes enfoques, con diferentes autores, estilos, fue como que un despertar a ese mundo que yo no conocía, porque nada se parecían a las lecturas infantiles que yo había tenido, ¿no? En mis épocas de niñez, ¿no? Nada que ver. Entonces dije, ¿no? Y desde entonces, pues empecé a escribirlo, y mira, se me han abierto las puertas, y la verdad es que no lo he soltado, ¿no? Y de ahí me pasé al juvenil. Es decir, ya de pronto he dejado a un lado lo de adultos, porque vas encontrando también formas de contar las cosas, y que no porque sea infantil o juvenil tiene menos profundidad o calidad que uno para adultos. Y yo creo que eso también ha sido un reto, y no solo para mí, lo hablo en general para el gremio de la LIG, que mucha gente tiene esa errónea percepción de que literatura infantil es menor, ¿no? Como que no es literatura, como que es así chafita. y sabemos, bueno, que te cuento a ti, ¿no? Sabemos que hay propuestas maravillosas, artísticas, con obras de arte, de verdad, desde la imagen, desde toda la hechura de las, en fin, o sea, son propuestas bien valientes, novedosas, originales, preciosas, que por supuesto muchas de ellas, tanto otras que no las serán, por supuesto, como en todo, pero en donde también podemos como adultos reconocernos en sus mensajes implícitos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que yo ya no lo voy a soltar, y pues encuentro en lo infantil cosas diferentes que en lo de adultos no he encontrado, ¿no? Pero bueno, pues siempre seleccionar es un poco difícil, y me resulta como que doloroso decir, ay no, mejor lo infantil que lo otro, porque siento que estoy haciendo menos mis inicios, y pues para nada, también me gusta escribir para adultos, ¿no? Sí, es un universo maravilloso, ¿no? Y un error minimizarlo, subestimarlo, ¿no? Ahora sí que ojalá se den el permiso a las personas que piensan así de explorar este universo, este horizonte, este panorama increíble, ¿no? Porque así la literatura mal llamada para niños, pues realmente es disfrutable para todas las edades, para todos. Correcto, coincido. Cristel, el día domingo presentaste un nuevo libro. No sé si nos podrías hablar un poquito de él y además compartir. Nos gustaría escucharte con algo de lo que has escrito, por favor. Ay, pues sí, mira, la verdad es que este ha sido un libro, que es justo Raíces del Mundo, que lo publicó Porrúa,
y es uno de los libros que he esperado por él más tiempo de todos los que me han publicado, sobre todo porque se dio en el trayecto del momento pandémico. Entonces me aceptaron el texto como en el 2019, imagínate, y apenas va saliendo hace unas pocas semanas. De modo que sí, pues fueron más de 2 años en donde pues tuvimos que esperar, que darle tiempo a toda la parte de la ilustración, del formato, de la edición en sí misma, pero creo que valió la pena porque quedó un material pues muy, muy bonito, muy cuidado y además pues bien lleno de cariño, sobre todo por mi parte, ya que pues, son justo historias que rescatan esto que hablábamos muy al inicio de esta conversación, ¿no? Rescatan varios viajes que he hecho a lo largo de mi vida y que me vinieron perfecto para poder convertirlos en historias que sí rescatan cosas reales de diferentes culturas, en este caso que pues mi intención fue rescatar elementos o leyendas de diferentes continentes y pues también hay partes ficcionadas, ¿no? En donde pues armé ahí mis propios personajes para que a través de niños y niñas que son sus protagonistas, pues conocieran un poquito más de cada uno de estos países. Entonces, pues bueno, me gustó muchísimo el resultado y pues yo espero que pues a la gente también, ¿no? Porque pues nos incita tal vez a rastrear un poquito más de cada una de estas culturas y empaparnos y preguntarnos también sobre el origen de eventos o de símbolos propios de cada uno de estos lugares. Entonces, de esto va este libro prácticamente. Y sí, podemos leer un fragmentito sin lugar a dudas, como que para que se enganchen un poco y pues quizá pueda irme hacia un cuento que corresponde al continente de América y que se llama Tótem. Y vamos a ver. Les voy a leer un fragmento que tiene que ver con una historia de este protagonista que se llama Pulan y este niño pues está próximo, de acuerdo a su comunidad, pues a ser como que ungido con lo que será su destino próximo dentro de su espacio, dentro de la gente que le rodea, ¿no? Entonces se hace una festividad propia para pues saber cuál será su función dentro de esta sociedad y pues bueno, mientras todo el mundo espera y hace los preparativos para esta ceremonia tan esperada, pues él está concentrándose porque hay algo que para él es vital, que es tocar la luna. Para él tocar la luna se vuelve como que en su intención primordial, su mayor sueño, más allá que la ceremonia dichosa, ¿no? Entonces él está, ay, que pueda tocar la luna, que pueda tocar la luna. Entonces, pues bueno, voy a leer una parte que tiene que ver justamente con este fragmento que les acabo de contar. Durante las primeras horas de la mañana, el sol alumbra el rostro del niño. Daya, su hermana menor, le jala el cabello para que juegue con ella, como todos los días. Sin embargo, esta vez nota algo distinto. Lobo, su gran amigo, no está. No se separan desde que era un cachorro y lo encontraron solitario en la espesura del bosque. Seguramente su madre habría muerto al defenderlo de algún depredador. Lo cierto es que desde entonces comparten aventuras y descubrimientos. Pulan lo considera su aliado y cómplice. No entiende a dónde habrá ido. Deberán estar juntos en esa noche tan especial. Apenas la luna aparezca por el horizonte, dará inicio la ceremonia en que recibirá su nuevo nombre, el cual hará referencia a sus cualidades y misión. Por lo pronto, el resto de los habitantes ha salido de sus tipis para realizar sus actividades cotidianas: cazar, cultivar, pescar y recoger frutos del bosque. ¡Lobo!
¡Lobo! Grita Pulan en los alrededores, pero solo responde el silencio. El final del día llega. Un tronco abierto por la mitad ha sido colocado al centro de la aldea. Conforme la brasa aumenta, van añadiendo ramas, hierbas y hongos secos que logran avivar las llamas formando una gran hoguera. Los sabios de la tribu, junto con el padre de Pulan, se reúnen para decidir qué hacer, porque todo va quedando en completa oscuridad. Las estrellas apenas se vislumbran a lo lejos. El sol se oculta tras el horizonte, pero no hay señales de la luna. Nadie nota cuando Pulan toma una tea encendida y se escabulle en las profundidades del bosque para buscar a su amigo lobo. Bueno, aquí es un pequeño fragmentito que nos deja ver que ese gran deseo de Pulan, que es tocar la luna, se va a volver realidad. La luna cae del cielo, ¿no?, a cumplirle su deseo, pero todo esto altera, por supuesto, el entorno, la comunidad, ¿no? Ya no hay esa luz que alumbra a todo mundo, entonces se vuelve un caos y entonces Pulan pues sale en busca de Lobo, su amigo, ¿no?, de este cachorro que ya no lo es en ese entonces, y tendrán que buscar una solución para este deseo cumplido que afecta a los demás. Me parece muy hermoso, muy, muy poético, lleno de imágenes de este niño que ama la luna y quiere poseer la luna, pero esto tiene consecuencias para toda su tribu, para toda su comunidad. Y nos dejas con esta probadita, nos dejas picadas de saber qué va a suceder, ¿no? Además, este libro tiene muy bellas ilustraciones, ¿verdad? ¿Nos puedes compartir alguna? Estas ilustraciones las hizo Chío Padilla, que tuve la suerte de que aceptaran mi propuesta en la editorial. Y miren, aquí les muestro, al menos por lo pronto, es este índice que creo que resulta diferente, original. A mí me encantó porque dado que estábamos platicando que forman parte de diferentes continentes, estos cuentos, leyendas, pues el recrear este mapa donde se coloquen en qué página y en qué lugar se encuentran los relatos y los personajes de los que se habla dentro, es una entrada que a mí me parece fabulosa, ¿no?, que engancha y hace totalmente distinto. Algunas de las imágenes interiores, pues esta es una de mis favoritas, justo vemos allí, ¿no?, que la luna cayó, ¿no?, y están todos los animales del bosque, ahí está Pulan con Lobo, están observando, ¿no? Oh, qué preciosa imagen. Y Luminosidad. qué original forma de presentar las historias. Oh, qué bonito. Y justamente, pues este es el tótem. Justamente esta historia trata de pues, responder cuál fue el origen de los tótems, ¿no? Y pues bueno, va mucho en función a esto que recientemente narré, por ahí va, pero bueno, hay imágenes de todo tipo, ¿no? Esta otra historia nos habla de dónde fueron los orígenes de las máscaras del Festival de Venecia, que hoy en día se siguen usando, pero pues yo doy mi versión de cómo fue, ¿no? Hay otra historia que nos habla del pie grande, del monstruo pie grande de las tierras de allá de Nueva Zelanda. Pues igual doy ahí un rastreo de qué sucede, ¿no? También me voy a Japón, hablando de la magia de los bonsáis. Entonces, pues bueno, de aquí van cada una de las historias y te repito, a mí me encantaron las imágenes de Chío Padilla y que también nos dejan ver pues elementos propios de cada cultura, ¿no? Este tiene que ver con Marruecos y de los famosos duendes Yenún y la portada, por supuesto, lleno de aves y de él, este cuervito que me hizo favor de integrar, que es uno de mis animales simbólicos. Entonces, mira, tuvo ese guiño cariñoso, Chío, de ponerlo ahí en la portada. Pues se ve precioso y mucho éxito. Seguramente le va a ir muy bien como a todos tus libros, pero cuéntanos por qué es tan especial para ti el cuervo, ahorita que lo mencionaste. Pues mira, allá atrás podrás ver ahí en mi pantalla, también hay uno, ¿no? Cierto. Sí, pues, Compártenos por qué te identificas o te encanta.
pues mira, siempre ha estado presente un cuervo en mi vida, o sea, bueno, no solo uno, varios, me refiero al símbolo en sí mismo, ha estado, ha aparecido en momentos importantes en mi historia, ¿no? Como que se facilitaba tal vez en esos entornos silvestres, los que te platiqué al inicio de esta charla, ¿no? Pues había muchos cuervos allí en ese bosque. Entonces, desde niña llegaba un cuervo que le faltaba una pata, ¿no? Y siempre llegaba y se paraba afuera de la casa cabaña que teníamos allá y tocaba con su pico fuerte la ventana porque llegaba a comer. Entonces había que darle de comer a la misma hora todos los días y fue prácticamente de mis primeros amigos animales. Entonces, pues yo esperaba con ansias ese cuervo, ¿no? Que se volvió una parte fundamental afectiva con un animal que no es propiamente doméstico, ¿no? Pero bueno, no solo apareció ahí la imagen del cuervo, también tuve una experiencia de esas extrañas, inexplicables, que hasta hoy en día pues tampoco podría decirte bien a bien, pero igual cuando fallece mi padre, yo lo supe por la presencia de un cuervo. Yo no estaba cerca de él, en ese momento estaba en un viaje laboral y durante ese momento en que ocurrieron los hechos, un cuervo de esa ciudad en donde yo estaba empezó a revolotearme en la cabeza. Pasaba y me rasuraba el cabello y me revoloteaba y chillaba y me acompañó todo el viaje ese cuervo. Se paraba fuera del hotel en donde yo me hospedé, me esperaba en las mañanas y salía conmigo a caminar e iba volando encima de mí, o sea, cosas así que cuando las cuento parece que nadie me las cree, pero que han ocurrido. Y así muchos otros eventos en donde siempre ha estado presente un cuervo. Entonces, por eso ha sido importante y lo he integrado en muchas historias. Digo, aquí tal vez no es protagónico dentro de la narración, pero sí tengo muchos otros libros donde es un personaje más. Qué interesante esto que nos compartes, qué impresionante, ¿no? Cosas que no entendemos por qué suceden, pero ocurren, que nosotras mismas decimos, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa? Pero que tiene un significado, que tiene un simbolismo y muy poderoso, y como tú dices, como nos compartes, ha estado presente a lo largo de toda tu vida, ¿no? Así es, así que pues ya, ahí lo traigo, lo pongo allí, me traigo mis dijes de pronto, todo lo que me encuentro, hay ilustradores que son amigos míos, pues me regalan cosas que tengan algo que ver con eso, en fin, hasta portadas han salido de manera fortuita, que yo ni comento lo del cuervo, ni nada que ver, y aparece así dentro de la nada, aparecen dentro del diseño, porque el editor lo eligió, porque le pareció prudente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso se vuelve, por supuesto, doblemente especial. Claro que sí, porque hay pueblos originales, pueblos nativos que dicen que cada uno tenemos un animal que nos protege, un animal que está desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano con nosotros. No sé, un animal protector, un animal guía, pero me parece muy, muy interesante y te agradezco que lo hayas compartido en este espacio. Y quiero preguntarte, porque tú eres fundadora de Lerapia, Asociación Civil, que nos hables un poquito de esta fundación y qué es lo que hace. Sí, la fundé hace como unos 5 años, más o menos. Empezó, la verdad, a partir de mi trabajo como autora, como al escribir este tipo de temas de los que hablábamos, me daba cuenta que cuando me acercaba en las presentaciones, en alguna narración, en alguna escuela, con alguna población, mis historias quedaban cortas en función a todas esas historias que la gente traía en sí mismas, en su historia de vida. Entonces me di cuenta que no quería quedarme hasta allí, no quería nada más dejar mi parte ficcionada y no enterarme de todas esas detrás que podían suscitarse a partir de un detonante, de un personaje, de una trama, de una escena. De modo que esto fue lo que arrancó esta idea, que me hizo llevar a buscar entre mis amistades más cercanas, pues un conjunto de personas que se conjugó por
pues una pequeña compañía teatral, de pintores, de escultores, de bailarines, de músicos, ¿no? De escritores, en fin, que pues le entraron al proyecto y pues terminó convirtiéndose en Lerapia, ¿no? Justo Lerapia en cuanto al término de leer, todo lo que involucra leer, que no solo son palabras, ¿no? Leemos al mundo, nos leemos a nosotros, nos leemos a través de las artes, ¿no? Entonces, en este sentido, es como a través de diferentes talleres que proponemos con diferentes áreas artísticas, acudimos a diferentes espacios donde hay poblaciones pues más vulneradas, son personas tal vez que se han visto marginadas por diferentes circunstancias, ya sea por salud, por la dinámica social, por circunstancias o eventos vividos, en fin. Entonces podemos estar hablando de la penitenciaría, de hospitales con personas en fase terminal, en asilos de ancianos, en orfanatos, en centros de mujeres violentadas, en fin, en escuelas rurales muy alejadas, ¿no? de recursos. Entonces, en todo este tipo de espacios acudimos y ofrecemos talleres de acompañamiento donde las artes se vuelven un medio de expresión, de testimoniar, de catarsis y meramente terapéuticas, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, pues no sabes cuánto he aprendido yo. Más allá de yo ir a dar algo, creo que soy yo la que me regreso con cantidad de aprendizajes y de apapachos, ¿no? Porque creo que en la medida en que uno está en disposición de abrirse hacia los demás, en esa misma medida uno también se alimenta, ¿no? Y se da este ir y venir. Y qué mejor que a través de las historias, ¿no? Las historias que nos construyen y con las que nos narramos a nosotros mismos. Entonces así ha sido el transitar de Lerapia. Me encanta todo esto que nos compartes. Y si alguien quisiera tener un acercamiento a la Fundación, a Lerapia, escribirles, hacer contacto con ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se acercan? Está la página en el Facebook, ¿no? Entonces ahí mismo, o si no a través de mí, que yo soy la directora de Lerapia, tuvimos una pausa durante la pandemia de actividades presenciales por obvias razones, ¿no? por seguridad y porque había espacios en donde no se permitía el acceso porque así debía ser. Y poco a poco estamos reiniciando actividades ya en vivo y a todo color. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de también ofrecer formaciones a quienes así estuviesen interesados para aplicarlo en sus propias comunidades y trabajos. También damos formaciones en línea últimamente. Entonces, pues bueno, ahí está el chat siempre abierto o a través de mí, con todo gusto. Y pues bueno, ofreciendo diferentes alternativas para que ustedes conozcan y utilicen también las bondades de las artes en general y por supuesto de los libros. Pues aprovechando, ¿podrías brindarnos tus redes sociales para que la gente pueda acercarse a ti o a la fundación? Pues miren, aquí tal cual, no sé si, supongo que aquí aparece mi nombre, tal cual, Cristel Guxta, allí en donde está mi recuadro del nombre, así tal cual me encuentran en todas las redes sociales, ¿no? En Instagram, Facebook, Twitter, en mi página personal, pues es tal cual, www.cristelguxta.com, y pues allí está el enlace para todos los vínculos que tienen que ver también con Lerapia. Lerapia AC, que también está su página directa ahí a través de las redes. Y ahorita que mencionabas algo en relación al asunto penitenciario, tú escribiste una obra de teatro que estuvo precisamente en el programa de teatro penitenciario. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, eso fue una coincidencia muy linda, cómo se van dando los vínculos y las redes. Sí, yo he escrito teatro desde siempre, amo el teatro. Creo que si no me hubiese dedicado a lo que me dedico ahora, pues hasta actriz hubiera sido yo feliz, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues desde esta dinámica hubo en algún momento un acercamiento
por una de las chicas que conforman la compañía del Teatro Shakespeare, que pues me conocía de otros montajes de tiempo atrás que se dieron en su tierra, ¿no? Entonces me conocía desde aquellos tiempos y ella se vino a vivir a la Ciudad de México y pues bueno, me contactó y me dijo, ay, nos interesa esta obra de teatro, de esta antología, que pues se llama justo La Reina Muerto, y esa fue la que adaptaron ella junto con la directora Itari Marta, que es la directora de esa compañía, y pues la hicieron parte justo de su programación, no solo para el teatro penitenciario, sino también para la cartelera propia del Teatro Shakespeare. Y sí, pues ha estado en cartelera ya varios años, ¿no? Y fue maravilloso esto que la llevaran a la experiencia también dentro de pues, la penitenciaría, ¿no? Donde las personas, el público en general, tenían la posibilidad de hacer todo este recorrido, de entrar y de ver actuada la obra por personas que están allá adentro, ¿no? A los reos. Entonces, pues sí, era una experiencia tan intensa, tan hermosa, porque al final había posibilidad de conversar unos con otros y ver qué tanto el darse voz a través de una obra de teatro, pues les ayudaba en esta parte terapéutica, tal como estábamos platicando. Así que, pues, por mí, imagínate, genial, ¿no? Y además se ha vuelto una voz para todos estos temas de violencia de género, que al final de eso es de lo que va esta historia y la manera en que la recreó Itari, pues me pareció muy, muy efectiva, ¿no? Con este rescate de la historia de Caperucita Roja y cómo desde esa mirada ficcionada pues se puede alzar la voz y denunciar los abusos y todos los tipos de violencia que no son tan familiares lamentablemente hoy en día. Por cierto que tienes una novela juvenil que se llama Esto no es amor y tiene relación con lo que nos estás comentando. No sé si Correcto. quieras decir algo al respecto de esta novela juvenil Sí, tan mira, importante también el tema que abordas. Este libro también, sí, la verdad es que ha estado reimprimiéndose y hasta fue rescatada por otra editorial. Originalmente salió en el 2014 por Ediciones B, termina su contrato con esa editorial y además es comprada la editorial por Penguin Random House, quien al ver que tenía éxito esta novela por el contenido, daba mucho eco a las juventudes por estos temas, pues la rescata y le da una nueva vida con nueva portada, en fin, con su propio sello editorial. Y pues recientemente salió, pues yo creo que llevará como un año, año y medio de que salió esta nueva versión y pues ahí está circulando. Y en efecto sí, me ha traído cantidad de satisfacciones esta novela, ¿no? Que es para público adolescente, juvenil, pero que también ha llegado a manos de espacios psicoterapéuticos, de espacios de diferente índole, en donde han encontrado un apoyo para reconocer pues círculos violentos, ¿no? En el noviazgo, en las relaciones de pareja, en todas esas señales que nos dejan ver que algo no es muy saludable y de alguna manera también recreado con otros temas, ¿no? Que lo hacen pues también una lectura ágil y atractiva. Excelente, excelente. ¿Cómo ves actualmente el tema de la literatura infantil y juvenil en nuestro país? Creo que cada vez se está abriendo más el nicho de posibilidades para encontrar toda clase de propuestas. Afortunadamente está ganando terreno, está ganando importancia, no solo a nivel nacional, también a nivel mundial. Cada vez hay más espacios, más ferias dedicadas exclusivamente a la LIJ, literatura infantil y juvenil, en donde pues, la gente puede acercarse a toda esta gama de editoriales que desde las más chiquitas, independientes, hasta las enormes que llegan a cantidad de lugares, pues están también dejando ver al público que hay de dónde elegir para todos los gustos, sabores y colores. Y aparte, pues también nos estamos dando cuenta que hay editoriales que están ganando prestigio, hay editoriales mexicanas que están ganando premios a nivel internacional por su calidad
en la edición, en los contenidos que publican, ¿no? En los autores que conjugan sus catálogos, de modo que yo invitaría a que la gente se anime a acercarse no solo a estas historias que tenemos en el imaginario de Disney, de historias tal vez muy convencionales que han pasado generación en generación, sino que también se acerquen a estas otras que tal vez no se parecen tanto, pero que también tienen muchísimas cosas valiosas que rescatarse. Y para todas las edades, aunque diga para niños, sabemos que la literatura infantil es para todas las edades. Así es, me encanta lo que dices. Y no te pregunté si tienes alguna otra presentación cerca que puedas invitar a la gente, a la audiencia. Pues por lo pronto acaba de ser esta. Tengo entendido que van a haber algunos eventos en línea. Todavía no me han precisado bien las fechas ni los horarios, de modo que estaré subiendo en mi página, quien le interese, pues ahí voy subiendo los anuncios. Pero es que estoy a la par este libro con otro que salió hace poco, entonces de pronto se van... Cuéntanos. Pues oye, ya aquí va a parecer que esto ya es como que... Aquí está este pequeño, En busca del cuento, que justo lo publicó Norma, hace poquito salió, entonces pues también estamos en fase de promoción y pues es una historia también muy divertida, ¿no? Que habla de este personaje que ves allí, que es una bruja muy poco convencional, se llama Hermelinda, que va transitando por diferentes cuentos, buscando su mundo ideal. Y entonces tomo de pretexto aquí diferentes cuentos clásicos de la literatura, ¿no? Desde El Principito, desde Pinocho, desde Hansel y Gretel, desde diferentes historias en donde ella va saltando de Gulliver, ¿no? Desde uno y otro y se va dando cuenta que no le gustan, hay cosas que no le gustan de estas recreaciones, ¿no? Porque son mis versiones aparte, ¿no? Bastante chuscas y accidentadas. Entonces, pues bueno, esa es la idea del personaje, ¿no? Que no le gusta cómo es su rol dentro de esas historias ya escritas anteriormente y pues ella quiere escribir su propia historia. Entonces, bueno, es un cuento que creo que apela también a eso, a que cada quien se vuelva el protagonista de su propia historia, tal y como es ese mundo ideal. Ah, qué bonito, qué bonito. Pues quiero pedirte que cerremos esta entrevista con algo que tú quieras decirnos, comentar, compartir. ¿Qué le quieres decir a la gente que nos va a escuchar, que nos esté escuchando? ¿Qué te gustaría? Pues yo de antemano agradecerte infinitamente este espacio, esta charla que se nos fue como agua. Sí. Eso se logra cuando hay sintonía, cuando hay esta calidez que tú siempre emanas, Gisela, y aparte yo te admiro y reconozco tu labor y me parece que estos espacios que están ustedes construyendo y fomentando desde diferentes áreas que corresponden a esta parte de la literatura, pues por supuesto nos hacen sentirnos cada vez más unidos como gremios, porque lo cierto es que como autores, casi siempre nuestro oficio es soltar una historia a una editorial que nos la publica y se reparte en las librerías y nunca nos enteramos ni a quién llegó, ni qué les pareció, ni qué resonó, ni qué no les gustó tan bien, ¿sabes? Entonces el hecho de sabernos vinculados así de voz en voz, de rostro, de estas oportunidades de poner sobre la mesa estos temas que son para nosotras vitales, pues por supuesto nos hacen sentir menos aislados del mundo, ¿no? Que no somos historias y nada más en nuestro espacio cerrado, sino que también ustedes son parte vital, así como toda la rama editorial, ustedes que se convierten en los mediadores directos con el público, pues sin ustedes, la verdad es que no llegaríamos a tantas manos y yo en ese sentido les reconozco enormemente, les agradezco y les quiero en el corazón y de manera especial también a ti, Gisela. Ay, entonces, muchas gracias. Eso, que sigamos
engrandeciendo estas redes para que cada vez sean más los lectores que se acerquen por convicción, por placer y por necesidad de encontrarse en alguna de esas tantas páginas, independientemente del autor o del libro. Pues muy, muy honradas, muy agradecidas de que hayas aceptado esta invitación para el espacio de entrevistas de Entre Contadas de la Red de Narradoras México. Ha sido un regalo escucharte. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también a la gente que te escucha, que nos escuche, que sigan muy al pendiente de todos y cada uno de tus libros, que como dijiste, el tiempo se fue volando y nos hubiera encantado hablar de todos, de cada uno. Pero por lo pronto, pues, espero volvernos a encontrar en otra presentación de tus libros, en alguna feria. Nos vemos en el siguiente cuento, nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Red de Narradoras México.